¿Sabías que hace apenas 80 años la mayoría de Asia y África no eran países independientes? Eran colonias, es decir, territorios poco dominados por potencias europeas como Reino Unido o Francia. Pero todo eso cambió en muy poco tiempo. Hoy te contamos cómo ocurrió una de las mayores transformaciones políticas del siglo XX, en este caso la descolonización de Asia y África. La principal causa fue una idea muy poderosa, la ideología que empezó a circular por todo el mundo, la liberación nacional. Las personas que vivían en las colonias comenzaron a organizarse, a exigir derechos y a decir, no queremos seguir siendo gobernados desde Europa, tenemos historia, cultura y derecho a decidir nuestro futuro. Esa idea se fue extendiendo como una ola imparable. Pero esta ola se hizo aún más fuerte después de un momento clave, la Segunda Guerra Mundial, que terminó en 1945. Las potencias europeas salieron de la guerra debilitadas, tanto económica como militarmente. Ya no tenían la capacidad ni el apoyo internacional para controlar territorios tan lejanos. Ese mismo año se creó la Organización de las Naciones Unidas, que reconocía el derecho de todos los pueblos de la autodeterminación. Esto fue un impulso crucial para los movimientos independistas. Además, durante la guerra, millones de personas de Asia y África habían luchado en ejércitos coloniales. Al volver, muchos se preguntaban, ¿por qué he defendido la libertad en Europa si en mi tierra no la tengo? Y así empezó el cambio. En 1947, India logró la independencia del Reino Unido, después de una larga lucha liderada por Gandhi y el Congreso Nacional Indio. Ese mismo año nació Pakistán, como un estado independiente de mayoría musulmana. También, en 1947, dio comienzo otro fenómeno global, la Guerra Fría, una rivalidad ideológica entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que también influiría en las nuevas naciones. Asia se levanta. La ola siguió en Asia. En 1948 se independizó Sri Lanka, entonces Ceilán. En 1949 Birmania, actual Myanmar. También logró su independencia en ese mismo año, se proclamó la República Popular China bajo el liderazgo de Mao Zedong. En 1946 y 1954 en Vietnam, Ho Chi Minh lideró la lucha contra el dominio francés. Esta culminó en 1954 con la victoria vietnamita en la batalla del Dien Bien Phu. En 1953, Camboya obtuvo la independencia. África empieza a cambiar. En 1951, Libia fue el primer país africano en independizarse. En 1954 estalló la Guerra de Independencia de Argelia contra Francia. Sería una de las más duras del continente. 1955, Bandung y el Tercer Mundo. En 1955 se celebró la Conferencia de Bandung en Indonesia. Allí, 29 países de Asia y África se unieron para denunciar el colonialismo, el racismo y también el dominio de las grandes potencias. Querían un camino propio. Esta conferencia fue clave para el nacimiento del movimiento de países no alineados. De igual manera, se tuvo la Gran Oleada, que se dio en 1956 hasta 1965. Bueno, en 1956, Túnez y Marruecos se independizaron de Francia. En 1957, Ghana se convirtió en la primera colonia del África Negra en independizarse del Reino Unido. También en 1957, Malasia logró su independencia. En 1958, Guinea dijo no a Francia y proclamó su independencia. Y en 1960 ocurrió un hecho totalmente histórico para todo el mundo. 17 países africanos se independizaron en un solo año. Eso fue tan impactante que se conoce como el Año de África. En 1961 se fundó la Organización para la Unidad Africana, OUA, que buscaba unir esfuerzos entre los nuevos estados africanos. En 1962, la independencia de Argelia se consolidó, tras 8 años de una guerra brutal. En 1963 se independizó Kenia del Reino Unido y Guinea Ecuatorial de España. En 1964 comenzaron las luchas por la independencia en las colonias portuguesas, como Angola, Mozambique y Guinea-Bissau.
Ese mismo año también se firmaron los Acuerdos de Ginebra para intentar resolver el conflicto en Vietnam. En 1965, Singapur se separó de Malasia y se convirtió en un país independiente. De igual manera, se dio las últimas independencias. En 1971, tras una guerra con Pakistán, nació Bangladesh. En 1976, el Sáhara Occidental proclamó su independencia tras la retirada española, aunque Marruecos lo ocupa hasta hoy. En 1990, Namibia se independizó de Sudáfrica. Y en 1991, con el fin de la Guerra Fría, el mundo entró en una nueva etapa, por lo cual en el 2025 el continente africano sigue marcando por múltiples desafíos. En este caso, la pobreza y la desigualdad social es una realidad, al igual que la falta de alimentos azota a la población. Múltiples conflictos armados que marcan una inestabilidad política y las crisis que hay en diferentes zonas climáticas, como en este caso las sequías o la escasez de agua. La región enfrenta desafíos adicionales debido al cambio climático, que afecta la disponibilidad de recursos hídricos y complica la gestión sostenible del agua. Estudios indican que el cambio climático ha incrementado la probabilidad de sequías severas en países como Siria, Irak e Irán. Además, la desertificación y la intrusión de agua salina están degradando fuentes de agua dulce, como en el caso de Túnez. Según BBC News, aún hay regiones que tienen diversos conflictos políticos y sociales, como en el caso de India y Pakistán, causado por diferencias religiosas y la rivalidad política. Ello provocó guerras internas y la división de la región en India y Pakistán. Los conflictos prolongados y la gobernanza débil en algunos países han obstaculizado los esfuerzos para mejorar el acceso a servicios básicos y han exacerbado las desigualdades existentes. Por ejemplo, en Irak, el 98% de su agua superficial proviene de los ríos de Tigris y Éufrates, cuyas fuentes están en Turquía y Siria, lo que genera tensión sobre la gestión de estos recursos compartidos. Ante ello, se puede concluir que aún existen dificultades entre los territorios ya liberados, además de que aún persisten problemáticas como escasez de agua potable y saneamiento. Aún así, la descolonización fue un paso histórico enorme, cambió el mapa mundial y la forma en que entendemos el poder. De unos 60 países en la ONU se pasó a más de 140, se abrió paso a una nueva generación de líderes, culturas y proyectos nacionales. Fue un acto de justicia histórica, y aunque todavía hay desigualdades y desafíos, lo que dejó claro la descolonización es esto: ningún imperio dura para siempre, y los pueblos tienen derecho a construir su propio futuro.